como todo lo que venimos explicando, chicos, o la mayoría de las cosas, están escritas en una serie de indicaciones que para nosotros en la materia son obligatorias, que son las normas, ¿sí? Las normas del Instituto IRAM, que esto ya lo hemos dicho varias veces, cada norma tiene un numerito y ese numerito nos dice de qué trata la norma. La norma en particular que habla de lo que vamos a ver ahora, que se llama escalas, es la 4505. Esto que tienen ahí es una vista general del texto. Fíjense que la información que da la norma es poca, y ese poco que tenemos ahí es el que vamos a cumplir. No importa que no se vea, ¿no? Esta es una vista general. El detalle yo se lo voy a explicar ahora. Fíjense que cómo sería la estructura de una norma. Tiene un título, tiene un número, hay información general, acá hay una tabla que va a ser muy importante para nosotros y una serie de definiciones que siguen después. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es explicar eso en general. Entonces, ¿qué es esto de la escala? Ustedes imaginarán que cuando uno hace un plano, no siempre, porque lo que venimos haciendo hasta ahora es que cada plano lo dibujamos con las medidas tal cual son, ¿sí? El plano decía tantos milímetros, agarramos la regla, la escuadra, y esos milímetros que están indicados son los que dibujamos en la lámina, pero no siempre es así. Yo puedo dibujar más grande o más chico que la realidad. Entonces eso tenemos que dejarlo expresado en el plano. ¿Qué tan grande dibujamos en relación a la realidad? ¿Qué tan chico, o sea, qué tanto reducimos? O a lo mejor si dibujamos tal cual la realidad, también tenemos que dejarlo expresado en el plano. Y eso se expresa de una forma única. Acá no podemos inventar. ¿Qué dice? Esto que está acá es el texto de la norma. Y dice así, ¿qué es la escala? Es una proporción, o sea, estamos hablando de una línea de fracción, si es proporción, ¿no es cierto? Una relación, un numerador y un denominador, entre las dimensiones del dibujo, dice acá, dimensiones del dibujo y las dimensiones del objeto. O sea, es una relación entre el plano, las medidas del plano y las medidas del objeto. Es un cociente, que en vez de expresarlo así como cociente, lo vamos a expresar con 2 puntos. Es lo mismo, es como ponerle acá una línea de fracción, ¿sí? Entonces, ¿qué es cada uno de esos elementos? Fíjense que una escala se expresa con 2 números, un número acá o en el numerador y un número acá o en el denominador. ¿Qué es lo que dice el numerador? El primer número o el numerador nos habla de las medidas del papel. El segundo nos habla de las medidas de la realidad. Por ejemplo, vamos directamente a un ejemplo. Decir escala es decir 1, por ejemplo, 2 puntos, 50. Así se expresa y así se dice. 1 en 50. Fíjense que va a ser siempre uno de los dos componentes, el número de la izquierda o el número de la derecha, va a ser siempre uno de los dos, 1. ¿Y qué quiere decir 1 en 50? Significa que por cada unidad del papel son 50 unidades de la realidad. Y fíjense que yo dije unidades, no dije metros ni milímetros, porque la escala no se expresa en una unidad, se expresa en una relación de medida, o sea, por cada, lo que dice acá en el ejemplo de 1 en 50, sería que por cada medida del papel, en la realidad son 50 de la misma medida. Lo hagamos más simple. Lo que está en el papel, en la realidad es 50 veces más grande, ¿sí? Entonces, 1 en 50 quiere decir que yo he dibujado 50 veces más pequeño, ¿sí? Porque en la realidad, entonces, es 50 veces más grande. Por último, lo paso en limpio, lo digo por última vez, 1 en 50 significa que la realidad es 50 veces más grande que lo que tengo dibujado en el papel. Así se expresa y eso significa, ahora vamos a ver varios ejemplitos. La norma clasifica las escalas, porque yo dije al principio, uno puede dibujar más grande, puede dibujar más chico, puede dibujar igual. Entonces, cuando uno dice escala 1 en 1, es lo que se llama escala natural, ¿sí? Escala natural quiere decir que dibujo tal cual las medidas reales, porque fíjense que era 1, 1, el primero era el papel, el segundo es la realidad. Entonces, una medida del papel se corresponde con una medida de la realidad. Hasta ahora lo que ha pasado es que ustedes vienen dibujando
uno en uno. No lo dijimos nunca, lo hacemos así para ir entrando gradualmente en el tema, pero las medidas que le hemos dado de los cuerpos que dibujan entran perfectamente en el entran perfectamente en la lámina. Entonces yo lo dibujo tal cual y no tengo que ni agrandarlo ni achicarlo. ¿Estamos? Entonces, escala en uno también se llama escala natural. ¿Cuándo usaremos escala uno en uno? Acá yo tengo un ejemplo, fíjense, de un objeto conocido como es un sacacorcho. Si yo tuviera que dibujar un sacacorcho en una lámina, un plano de un sacacorcho, que este ejemplo lo tomé, lo saqué porque es el que está en la cartilla, en la punta. Fíjense que un elemento como, conocido como un sacacorcho, si yo lo dibujo podría, por su tamaño, imagínenlo, dibujarlo en una hoja 3 porque entra perfectamente. O sea que yo podría dibujar un plano de ese tipo, sin mucho detalle, en una escala uno en uno. Este sería un ejemplo de aplicación de dibujar un plano en escala uno en uno. Ahora, ¿qué pasa si yo un dibujo lo tengo que ampliar? O sea, dibujar más grande. Aparecen lo que se llama escalas de ampliación. Presten atención a lo siguiente. En la escala de ampliación, el primer número va a ir cambiando y el segundo número va a ser siempre 1. Por ejemplo, una escala de ampliación es 2 en 1, que significa que yo lo dibujo al doble de la medida real. O sea, por cada una medida que tiene el objeto, lo dibujo 2 veces más grande. Es así de simple. Es decir 2 en 1 significa que está dibujado al doble, está ampliado al doble. Es como una fotocopiadora, uno le dice, haceme una fotocopia, duplícamelo, bueno, es lo mismo. ¿Sí? Nada más que uno lo dibuja así, pero lo acota en su medida real. Esa salvedad la vamos a refrescar después. Otra escala de ampliación, ejemplo, sería 5 en 1, que significa que yo lo dibujo 5 veces más grande. Ustedes imagínense que si yo tengo que dibujarlo algo 5 veces más grande para dar para especificar las medidas y las particularidades, tiene que ser muy pequeño, ¿no? Y también podría ser una escala de ampliación 10 en 1, por ejemplo. Quiere decir que yo lo dibujo 10 veces más grande de lo que es. Entonces, ustedes imaginen que la escala de ampliación se va a usar para elementos muy pequeños, ¿sí? Que son apenas visibles. Acá, en el mismo ejemplo de hace rato, si yo tengo que al fabricante indicarle todas las características de esta parte, de cómo son para que sea perfecto, los dientes, y bueno, yo tengo que dibujarlo ampliado, a lo mejor al doble, o a lo mejor 5 veces más, lo tengo que dibujar más grande para que cada uno de esos pequeños arcos, esos pequeños huequitos, yo los pueda acotar y ponerle las medidas para su fabricación. ¿Sí? Este sería un caso de un ejemplo de una escala de ampliación. El mismo objeto yo lo podría dibujar en uno, pero como tengo que dar más detalle, también voy a tener que dibujar sus partes más grandes. O sea, por ejemplo, 2 en 1, 5 en 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo que tengo que dibujar es muy grande? ¿Sí? Tengo que dibujarlo más chico. Entonces, fíjense que en la escala de reducción, yo reduzco, el primer número es 1 y el otro va cambiando. Por ejemplo, si yo digo una escala 1 en 2, el objeto se dibuja a la mitad. Hace rato dijimos 2 en 1, el objeto se dibujaba al doble. Ahora digo 1 en 2, el objeto se representa a la mitad. Este va a ser el caso de la lámina de 16. También puede ocurrir que un objeto yo lo tenga que hacer 5 veces más pequeño, a lo mejor 100 veces más pequeño, porque es algo grande como una casa, o a lo mejor 2000 veces más pequeño, como si fuera un loteo o algún terreno muy, muy grande. Bueno, yo puedo usar la escala que necesito para dibujarlo tantas veces más pequeño como requiera. ¿Sí? Fíjense el caso esta es una casa. Ahí está la foto de una casa y yo tengo que representarla. Como imagina, una casa no entra en una hoja 3. Imaginemos la hoja 3 con la que vienen trabajando ustedes. No la puedo dibujar 1 en 1, ¿no es cierto? Ni 1 en 2. Imaginen dibujar la casa a la mitad en su hojita. Imposible. Entonces, en edificios se usan, por ejemplo, escalas 1 en 100, que sería una cosa así, por ejemplo, donde el objeto se dibuja 100 veces más pequeño, o a lo mejor escalas donde muestran más detalle, que podría ser, por ejemplo, una escala 1 en 20. O sea, el primero es 100 veces más chico, el segundo es 20 veces más chico. ¿Estamos? Ahora, fíjense que yo vengo diciendo desde el principio
que las medidas, dije 1 en 5, 1 en 10, 2 en 1, 5 en 1. Yo no dije 4 en 1, 5 en 2. O sea, yo no estuve inventando números a la manera que me dé la gana, sino que yo he estado en la explicación respetando lo que la norma recomienda. Fíjense que la norma dice 1 en 1,25, 1 en 2, 1 en 2,5, 1 en 5. Estos numeritos eran los que yo decía recién. 2 en 1, 5 en 1, ¿estamos? 10 en 1, el 10 en 1 no está, pero no importa que no esté, porque ya van a ver, fíjense que hace rato vimos que una casa yo la dibujo en 1 en 100, 100 veces más chico, y acá en esta lista no está 1 en 100. ¿Cómo puede ser entonces? Bueno, ahí en un apartado la norma dice que si por alguna cuestión especial se estima necesario, estoy leyendo, ¿no? Este texto se necesita una escala de ampliación mayor, por ejemplo, ahí dice como escala de ampliación 1 en 5. Pero yo quiero hacer 1 en 50, bueno, ¿qué me permite la norma? Se puede usar una escala multiplicada por una potencia de 10. Haciéndola simple, yo puedo usar 1 en 2, 1 en 20, 1 en 200, ¿sí? 5 en 1, 50 en 1, 500 en 1, bueno, esto va a ser muy poco frecuente, pero entonces yo puedo agregar ceros en el primer término o en el segundo término, según se trata de reducción y ampliación, tanto como necesite para la representación del plano. ¿Estamos? En casos muy excepcionales se admite no usar esta numeración, este tipo de escalas, pero nosotros en todos los casos, en todos los prácticos, les vamos a pedir que no se salgan de esta escala, de esta tabla que da la norma. ¿Y cómo se van a dar cuenta cuál es la tabla de la norma? Porque sí, bueno, no tengo la tabla de la norma. Fíjense que yo no sé si estoy... yo estoy ahora saliendo en la cámara. Fíjense, se fijan, acá yo tengo el escalímetro. Igual si, no importa si no ven la cámara, lo tengo en la diapositiva. Pero esta herramienta que yo tengo acá, la tienen que usar, chicos, no la han comprado los que la han comprado de adorno, para apoyar los papeles porque es muy bonita ni nada. Esto tiene una utilidad muy práctica y esto va a servir para hacer esa conversión. Fíjense que yo les decía que tienen que dibujar 50 veces más chico. O sea, yo tengo 1 metro y tengo que dibujarlo 50 veces más chico. Yo tendría que estar con la calculadora todo el tiempo haciendo cuentas para dibujar. Entonces lo que hace el escalímetro es simplificarnos la lectura de los planos y simplificarnos el dibujo de los planos. Entonces no lo podemos obligar porque los tenemos lejos, ¿no es cierto? Pero es muy recomendable porque le va a dar precisión y le va a dar rapidez usar este escalímetro. Esta regla graduada en que en cada solapa tiene cada una de las escalas normalizadas, entonces no te tienen que estar acordando, tienen que leer las escalas de aquí y usarlas. El escalímetro, este que tengo yo y el que tienen ustedes, es un escalímetro de reducción, no tiene escalas de ampliación, ¿no? Fíjense en la diapositiva, yo les muestro acá en la primera parte, estas son las escalas del escalímetro. Excepto algún escalímetro fuera de lo común, la mayoría tiene esto. Si ustedes han heredado un escalímetro, y bueno, capaz que le aparece alguna escala rara, porque a lo mejor quien lo usaba se dedicaba a alguna especialidad como la agrimensura o lo trajo de otro país, hay varios casos, pero si van a una librería, esto es lo que tiene que tener un escalímetro. Estas son las 4 escalas que van a usar. Fíjense que este escalímetro que está acá abajo, a ver si puedo mostrarles. Fíjense que acá este escalímetro dice 1 en 25, ahí dice ahí, y acá dice 1 en 250, o sea, el mismo escalímetro ya me dice que puedo usar ahí, eso ya lo saben, pero lo acabo de decir, es cuestión de agregar o sacar ceros, pero este fabricante nos pone que dice, bueno, puede ser esta parte del escalímetro, lo podemos usar por 1 en 25 y también por 1 en 250. Es un detalle, no cambia nada, no lo hace ni mejor ni peor al escalímetro. Fíjense, yo les muestro acá otro. Como este escalímetro dice 1 en 100 y ahí mismo dice 1 en 1000 y nos da las 2 escalas. El único que hace es agregar un 0, no cambia mucho, ¿no? Pero bueno, puede ser que el escalímetro que ustedes tenga esta característica y tenga otra. Otra particularidad que puede ser que tenga el escalímetro es que tenga la letra M. Fíjense que acá, este dice 1 metro, este que está acá arriba no dice 1 metro, pero no importa.
Eso no cambia nada, es un detalle del fabricante que le pone la letra M o no le pone la letra M, ¿sí? O sea que no son mejor ni peor esos escalímetros. Bien, vamos a ver cómo usamos el escalímetro y qué sentido tiene. Veamos qué pasa cuando, acuérdense que vamos a tener durante el cursado y durante la carrera dos situaciones. Plano métrico, donde cada unidad es un metro y el nivel de precisión es tal de la construcción, y planos milimétricos que van a ser para construcciones metálicas, electromecánicas, motores, chapa, perfiles, qué sé yo, donde la precisión ya es milimétrica. ¿Estamos? Se usa otro tipo de herramienta, tiene es otra disciplina. O sea, o métrico o milimétrico, y yo les doy los dos casos. ¿Cómo van a hacer para trabajar cuando el plano es métrico? Es decir, ustedes están cuando ustedes están haciendo ahí vi rápidamente que había una consulta, después vemos las consultas, chicos, por ahí algún profe les contesta, pero estaría bueno que las socialicemos después. Les decía que el escalímetro, fíjense, cuando uno mira la escala 1 en 100, acá hay una foto del escalímetro, por cada una unidad que está acá, si voy a dibujar 1 en 100, cada uno representa 1 metro. Si es un plano de un edificio, acuérdense, si no, si es milimétrico. ¿No? Este es para el caso de planos métricos, no pierdan de vista eso. O sea que yo agarro el escalímetro, me fijo ahí, y si quiero dibujar 2 metros, hago una línea así como esa que está ahí. ¿sí? Si quiero hacer una línea de 3,5 metros, hago como esta azul que voy a hacer, 3,5 metros sería hasta ahí. Cada uno es 1 metro para un plano dibujado 100 veces más chico que la realidad. Como por ejemplo les daba una casa. ¿Vamos? Esperemos que sí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que dibujar en una escala 1 en 50? O sea, un plano, tengo que dibujar un plano 50 veces más pequeño. Yo tengo que hacer un trazo que mide 2 metros, bueno, identifico la escala en el escalímetro, me fijo la solapita que diga 1 en 50, y si tengo que hacer una línea de 2 metros, bueno, ahí le hice en realidad de 1,90, porque fíjense que ahí está terminando en 90. Bueno, por cada una unidad del escalímetro corresponde 1 metro. Van a ver que en 1 en 50 la unidad es más grande, porque está 50 veces, la reducción de 50 veces, en el otro era 100 veces más chico, o sea que en el otro era más pequeño, ¿no? Miren el ejemplo. Este es un caso así, ejemplo de cómo se vería un plano dibujado 1 en 100 y el mismo plano dibujado 1 en 50. Uno es el doble del otro, es decir, si yo tomo las medidas y voy dibujando con el escalímetro todo esto en 1 en 100, y yo giro el escalímetro, lo pongo en 50 y pongo las mismas medidas, van a ver que el dibujo va a salir al doble del otro. O sea que el primero es 100 veces más pequeño, el segundo es 50 veces más pequeño. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la desventaja de dibujar más grande o más chico un plano? Una de las razones es el espacio que tengo en la lámina. O sea, yo no puedo dibujar más grande que la lámina que tengo. La otra razón es el nivel de detalle que yo quiero contar en un plano. Yo les voy a mostrar esto que tienen acá, todavía no hemos visto, y no vamos a ver en detalle cómo se dibujan planos, pero lo que tenemos acá son las paredes. Esto es la pared de un edificio, de una casa, por ejemplo, y esto que está acá es la puerta. Fíjense que yo en este plano de arriba, en el primero, se ven muchos detalles, se ve cómo abre la puerta, acá hay detalles de carpintería, están los vidrios, están todos los detalles. En la medida que el plano se va achicando, los detalles son menores, al punto que cuando el plano es muy chico, apenas se ven 2 líneas para representar la misma puerta, es decir, que según la escala que yo dibuje, fíjense que este es 1 en 20, este es 1 en 200, ¿qué quiere decir esto? Que para 200 veces más pequeño, apenas veo la puerta. 20 veces más pequeño, veo mucho detalle. Y si hago 5 veces más pequeño, va a haber un punto que... este es un plano de detalle, no importa si no se lo entiende bien, pero esto que tienen ahí son los detalles de los ladrillos, los tubos de los ladrillos. Fíjense el nivel de detalle que puede alcanzar un plano, y de ahí va a depender, cuando ustedes hagan planos en materias como la que van a ver el año que viene, en civil y electromecánica, van a ver planos en una escala tal que van a tener que agregar ese tipo de detalles. ¿sí? Entonces todo lo que vimos recién son reducciones en planos métricos. Ahora, ¿qué pasa cuando un plano es milimétrico?
Fíjense que este es un ejemplo de un plano que yo sé que es milimétrico, así de verlo nada más, porque no tengo los dos ceritos, ¿no? Eso ya me da la pista. ¿Cómo se usa el escalímetro? Acá van a tener dificultad probablemente porque el fabricante de estos escalímetros que tienen ustedes y el que yo tengo acá explicándoles, es un plano pensado para gente de la construcción, o sea, un plano pensado métrico, al punto que algunos escalímetros hemos visto que tienen la letra M. Entonces yo lo que tengo que hacer es una conversión mental, es decir, que para 1 en 20, fíjense que para un plano 1 en 20, si yo quiero dibujar 1000 milímetros, o sea, un metro, tengo que dibujar la longitud de la unidad. Lo digo de otra forma. Cada unidad del escalímetro son 1000 milímetros. Acuérdense que acá la palabra metro no va a aparecer porque estamos trabajando con milímetros. Entonces, si yo quisiera hacer 500 milímetros, haría acá. En definitiva, lo que se hace es ponerle 3 ceros a cada una de las medidas. O sea, yo acá le pongo, al 1 le pongo 3 ceros y tengo los 1000. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es cada unidad del escalímetro multiplicarla por 1000. Ahora, si yo quiero 1 en 2, ¿sí? Ya, fíjense que para pasar de 1 en 20 a 1 en 2, lo que hago es sacarle un 0. Entonces, lo que antes era 1000, ahora va a ser 100. Esto suele ser complicado de entender en la presencialidad, me imagino, en, en esta condición de distancia. Así que yo les voy a pedir que después vean el video. En la plataforma hay un apunte de donde está sacado todo este material, que es de la cátedra también, donde está explicadito todo. Y bueno, y después es la práctica y las consultas que ustedes puedan hacer en la próxima clase, sobre todo cuando empiecen a tener alguna duda en relación al uso del escalímetro. Veamos algunos ejemplos. Este es un ejercicio que se viene. La próxima clase, no la próxima, la otra creo, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, ¿cómo se hace primero? ¿Cómo lo analizamos al ejercicio? Fíjense que si yo me fijo ahí, ¿qué son metros o milímetros? Si tengo los dos ceros, o sea que estos son metros, son 3 metros. Bien, o sea que si son metros, yo uso el escalímetro tal cual, no hago ninguna conversión rara. Entonces, si yo tengo que dibujar 3 metros, yo me fijo en el escalímetro, si lo dibujo en 20 va a ser una línea muy grande, si lo dibujo en 50, estos van a ser mis 3 metros, si lo dibujo en 100 van a ser los 3 metros. Fíjense las líneas que hice, las hago de vuelta. En 1 en 20 va a ser más o menos así mis 3 metros. Giro el escalímetro, en 1 en 50 va a ser así, en 1 en 100 va a ser así. Entonces ustedes tienen que mirar el escalímetro, ver su lámina, más o menos imaginarse, hacer algunas líneas en borrador y darse cuenta ustedes solitos si la escala que van a hacer es, cuál de las escalas que tiene el escalímetro va a ser la más adecuada para que su dibujo entre en el plano, en la lámina. En los primeros ejercicios la escala se la damos nosotros. Si nosotros le vamos a decir dibujen 1 en 100, entonces ustedes eligen esta orejita del escalímetro, y si le dijimos 1 en 100, por cada uno del escalímetro es 1 metro y ya dibujan tal cual y listo. ¿Sí? No conviertan a centímetro en sus cabezas, por favor, porque se van a hacer lío. Y si fueran milimétricos, fíjense, este va a ser un ejercicio que acá tienen 150, acá dice 100, acá dice 85. Bueno, lo que tienen ahí son milímetros. Entonces, supongamos, si yo quisiera hacer 1 en 10, supongamos, ahí, perdón. Lo que teníamos que hacer, ¿se acuerdan? Es convertir esto a milímetros. O sea, esto en 100 va a ser 1000 milímetros, esto van a ser 1000 milímetros, y esto van a ser 1000 milímetros en 20. Entonces, si supongamos, ¿no? Si este de arriba 1 en 20, ese es 1000 milímetros, hasta acá, de acá hasta acá, son 500 milímetros, estos son 100 milímetros, y así van a ir haciendo la correspondencia.